Imagina estar frente a un enemigo tan grande que su sombra cubre todo el campo. Su tamaño es monstruoso, su poder, incomparable. Ahora, imagina ser un joven pastor sin nada más que una simple piedra y una fe inquebrantable. ¿Qué harías? Esta fue la situación de David, el joven que se enfrentó a Goliat, el gigante más temido que el mundo haya conocido. Pero lo que muchos no saben es que Goliat no estaba solo. Tenía hermanos, gigantes aún más aterradores, con un único propósito: vengar la muerte del más grande de todos. En este vídeo, descubrirás los secretos detrás de los hermanos de Goliat y cómo, junto a David, un ejército de héroes luchó contra estos monstruos. Prepárate para una aventura llena de coraje, fe y batallas épicas. ¿Estás listo para enfrentar a los gigantes con nosotros? ¿Quién no ha oído hablar del temible gigante Goliat, el coloso de Gat que David venció con una piedra y una honda? Es una historia épica, llena de valentía y fe, que se ha contado durante siglos. Pero pocos conocen que Goliat no estaba solo. Él formaba parte de una familia de gigantes, una temida estirpe que compartía su asombroso linaje. En este vídeo, nos adentraremos en los orígenes y las historias de estos otros colosos, los 5 hermanos de Goliat. La historia de los gigantes en la Biblia es tan fascinante como enigmática. Goliat es, sin duda, el más famoso de todos, pero él no es el único coloso mencionado en las Sagradas Escrituras. Estos seres impresionantes tienen sus raíces en una de las leyendas más antiguas y aterradoras de la Biblia, perteneciendo a un linaje conocido como los Repaitas o Refaim, que eran considerados una de las tribus de gigantes más temidas de la antigüedad. La palabra Repaitas se puede traducir como hombres valientes o simplemente gigantes, y se les menciona en textos antiguos que describen a un pueblo de guerreros poderosos que vivían en la región de Canaán. Cuando los israelitas, guiados por Moisés y luego por Josué, llegaron a la tierra prometida después de escapar de la esclavitud en Egipto, se encontraron con tribus de gigantes. Estos gigantes, además de los Repaitas, incluían otras temibles razas como los anaquitas y los nefilim, seres de enorme estatura y fuerza casi sobrehumana. Los antiguos textos bíblicos narran cómo estos colosos sembraron miedo y asombro entre las tribus de Israel. Por ejemplo, los espías enviados por Moisés a Canaán informaron haber visto a los hijos de Anak, gigantes tan altos y poderosos que los israelitas se sintieron como simples langostas a su lado. Este encuentro desató el temor y la duda entre el pueblo, quienes comenzaron a dudar de su capacidad para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, la historia de los gigantes es aún más antigua, con raíces que podrían remontarse a tiempos anteriores al diluvio, sugiriendo la presencia de seres de gran estatura incluso en la época de Noé. Otra tribu de gigantes mencionada en la Biblia son los semitas, descritos como un pueblo numeroso, grande y alto, que habitaba en la región de Moab. Al igual que los anaquitas, los semitas dejaron una impresión duradera en la memoria de los pueblos vecinos. Los antiguos cananeos vivían con la constante amenaza de estos seres poderosos, cuyas hazañas y apariciones quedaron grabadas en las leyendas y relatos orales. Lo más sorprendente es que estas historias no se limitan solo a Canaán. Se han encontrado relatos sobre gigantes en casi todas las regiones del mundo, desde Mesopotamia y África hasta América y Europa. En la región de Basán, por ejemplo, gobernaba Ag, el rey de Basán, un gigante cuyo tamaño era tan colosal que su cama estaba hecha de hierro y medía más de 13 pies de largo. Estos detalles refuerzan la idea de que los gigantes no eran simples mitos, sino una realidad aterradora para las personas de aquel tiempo. Los Repaitas, anaquitas y otras razas de gigantes eventualmente fueron enfrentados y en su mayoría destruidos por los israelitas bajo el liderazgo de Josué. Sin embargo, muchos de ellos sobrevivieron, huyendo a tierras vecinas como Filistea, donde la familia de Goliat y sus hermanos seguiría siendo una amenaza para el pueblo de Israel. La migración de estas razas de gigantes llevó sus leyendas a otras regiones, perpetuando historias de colosos que se cuentan hasta el día de hoy. En resumen, los orígenes de estos gigantes siguen envueltos en misterio. Eran seres que simbolizaban la resistencia a los planes divinos, pero también fueron un testimonio de la fuerza y la fe del pueblo de Israel, que confió en Dios para derrotar a estos poderosos enemigos. Las historias de los gigantes no solo hablan de su impresionante fuerza física, sino también de las lecciones de fe, coraje y la protección divina que siguen resonando en la actualidad. Isbi-Benob es otro de los temibles gigantes mencionados en las Escrituras, y su historia está cargada de acción, peligro y la lucha por la supervivencia de los guerreros israelitas.
De acuerdo con el relato bíblico en 2 Samuel 9 y 16, Isbi-Benob era uno de los descendientes de la tribu de los Repaitas, una raza de gigantes que habitaba en la región de Canaán y Filistea. Se le describe como un guerrero formidable, equipado con un armamento impresionante que lo destacaba en cualquier campo de batalla. Una de las características más notables de Isbi-Benob era su lanza, cuya punta pesaba 300 siclos de bronce, equivalente a aproximadamente 7 kilos, 15 libras. El hecho de que pudiera manejar un arma tan pesada da testimonio de su fuerza física sobrehumana. Además de la lanza, se menciona que llevaba una espada nueva, extremadamente afilada y diseñada para infligir el máximo daño. Este detalle sobre su espada podría indicar que estaba preparado para una batalla decisiva y esperaba derrotar a su oponente con un solo golpe certero. El objetivo principal de Isbi-Benob era el rey David. Se dice que el gigante tramó un ataque para acabar con la vida del monarca, probablemente buscando vengar la derrota de Goliat, el más famoso de los gigantes, a manos de David años antes. En este punto de su vida, David ya no era el joven pastor que derrotó a Goliat con una honda y una piedra. Era un rey experimentado, pero también envejecido y más vulnerable físicamente. Durante la batalla con Isbi-Benob, David se encontraba exhausto, y su vida corría un grave peligro. La intensidad de las luchas constantes había comenzado a pasarle factura, y esta debilidad era algo que los gigantes como Isbi-Benob querían aprovechar. Afortunadamente, uno de los guerreros más leales y valientes de David, Abisai, hijo de Sarbia, intervino en el momento crucial. Abisai, que era conocido por su coraje y habilidades de combate, no dudó en defender a su rey. Con una fuerza y determinación excepcionales, Abisai logró enfrentar a Isbi-Benob y finalmente lo mató, salvando así la vida de David. Esta acción heroica de Abisai fue un recordatorio del valor de la lealtad y el coraje en la batalla, y consolidó su lugar como uno de los más valientes defensores del reino de Israel. La derrota de Isbi-Benob no solo fue una victoria militar, sino también un recordatorio de la fragilidad humana incluso en los más grandes héroes. David, el mismo guerrero que había derrotado a Goliat siendo un joven pastor, ahora necesitaba la protección de sus valientes hombres. Este evento llevó a los guerreros de Israel a advertir a David que no volviera a enfrentarse en primera línea de batalla, para que no se extinguiera la lámpara de Israel. Temían que si David moría, la nación perdería una figura esencial que representaba la luz y la esperanza del pueblo. Además, la historia de Isbi-Benob destaca la importancia de la unidad y la cooperación en momentos de peligro. Los gigantes como Isbi-Benob no eran enemigos que un solo hombre pudiera derrotar fácilmente. Y fue gracias a la valentía de Abisai y la cohesión de los guerreros israelitas que pudieron salir victoriosos. Este relato nos recuerda que la verdadera fortaleza a menudo se encuentra en el apoyo mutuo y en la capacidad de enfrentar desafíos unidos, más allá de las hazañas individuales. En términos históricos y culturales, Isbi-Benob simboliza las continuas amenazas que los gigantes representaban para Israel y cómo estas figuras mitológicas han fascinado a generaciones. Las historias de los gigantes no solo se limitan a la Biblia, sino que también aparecen en leyendas de muchas culturas, sugiriendo que el miedo y el respeto hacia seres colosales eran universales. La narrativa de Isbi-Benob, como la de otros gigantes, ha inspirado interpretaciones teológicas y debates sobre el significado de estas batallas en el contexto de la fe y la relación con Dios. Isbi-Benob no fue simplemente un enemigo cualquiera. Fue una amenaza real al legado y la vida de uno de los personajes más importantes de la historia bíblica. Su derrota simboliza cómo incluso los desafíos más grandes pueden superarse cuando hay fe, valentía y una fuerte comunidad dispuesta a proteger lo que es importante. Saf, uno de los temibles gigantes de la raza de los Repaitas, fue otro coloso que representó una gran amenaza para los israelitas en tiempos del rey David. La historia de Saf se encuentra en 2 Samuel 9 y 18, donde se menciona su derrota a manos de uno de los valientes guerreros de David, Sibecai el Husatita. Aunque la descripción bíblica de Saf es breve, el contexto histórico y los detalles que rodean su linaje y sus características físicas sugieren que era un adversario formidable. La raza de gigantes a la que pertenecía Saf, conocida como los Repaitas o Rephaim, estaba compuesta por seres de estatura descomunal y fuerza sobrehumana. Estos gigantes eran considerados guerreros invencibles, y su presencia en la región de Canaán y sus alrededores inspiraba temor en las tribus vecinas. Los Repaitas eran conocidos por habitar en tierras estratégicamente importantes, lo que los hacía rivales poderosos para el pueblo de Israel.
La Biblia también hace referencia a otras razas de gigantes como los anaceos y los nefilim, quienes compartían muchas de las características físicas y legendarias de los repaitas. Saf, al igual que su hermano Goliat, probablemente poseía una estatura imponente, que se estima en aproximadamente entre 9 y 10 pies, alrededor de 3 metros de altura. Esta descomunal envergadura hacía que Saf fuera un oponente aterrador en el campo de batalla. Aunque no se especifica con detalle el tipo de armamento que utilizaba, es probable que sus armas fueran similares a las de otros gigantes, como lanzas de gran tamaño y pesadas espadas, diseñadas para infundir miedo y causar una destrucción masiva. La derrota de Saf a manos de Sibekai el Husatita fue otro hito importante en la continua lucha de Israel contra los gigantes. Sibekai, un guerrero de origen husatita, era uno de los valientes más leales de David y un hábil combatiente. La valentía de Sibekai quedó demostrada al enfrentar y vencer a un enemigo tan imponente como Saf. Esta victoria no solo marcó el fin de un gigante más en la historia de Israel, sino que también simbolizó el poder de la fe y la protección divina que acompañaba al pueblo de Dios en sus batallas más difíciles. El relato de la derrota de Saf también es un recordatorio de la importancia de la valentía y la determinación en tiempos de conflicto. Los guerreros de David eran conocidos por su habilidad para enfrentarse a enemigos aparentemente invencibles, confiando no solo en sus propias fuerzas, sino también en la guía y el apoyo divino. La derrota de gigantes como Saf reforzaba la creencia de que Dios estaba con Israel y que incluso los enemigos más aterradores podían ser vencidos. Además, el relato de Saf forma parte de una serie de batallas en las que David y sus valientes hombres lucharon para establecer y proteger el reino de Israel. Cada enfrentamiento con estos gigantes tenía un significado espiritual y político, demostrando que Israel, aunque pequeño y a menudo superado en número, podía prevalecer gracias a su fe y la unidad de su pueblo. La figura de David como líder, aunque no siempre en la primera línea de batalla en estos últimos años, seguía siendo un símbolo de inspiración y esperanza. Desde un punto de vista histórico, las historias de gigantes como Saf reflejan la realidad de una época llena de conflictos y leyendas. Las tierras de Canaán y los territorios vecinos eran frecuentemente escenarios de batallas entre diferentes pueblos, y la existencia de relatos sobre gigantes sugiere que estos seres fueron un elemento importante de las tradiciones orales que transmitieron las historias de guerra, coraje y supervivencia. El linaje de Saf y sus hermanos, descendientes de los repaitas, conecta estas narrativas con otras culturas de la región que también tenían mitos sobre seres colosales. Las leyendas de los gigantes no solo aparecen en la tradición bíblica, sino que también tienen paralelos en otras culturas del Medio Oriente y el mundo antiguo, lo que sugiere que estos relatos eran parte de un imaginario colectivo que intentaba explicar fenómenos y desafíos extraordinarios en un mundo lleno de misterios y fuerzas incontrolables. En última instancia, la historia de Saf sirve como un recordatorio de que incluso los desafíos más imponentes pueden ser superados con fe, valentía y la ayuda de aliados leales. La derrota de Saf es un testimonio de que la determinación y la protección divina eran suficientes para que Israel superara obstáculos aparentemente insuperables, consolidando su lugar en la historia y manteniendo la promesa de un reino protegido por Dios. Uno de los gigantes más enigmáticos y temidos en la serie de batallas que los israelitas libraron contra los filisteos es Goliat Gitita. Este coloso comparte el nombre con el famoso Goliat de Gat, a quien David derrotó de manera épica con una honda y una piedra. Sin embargo, a pesar de tener el mismo nombre, Goliat Gitita es otro gigante de la misma raza formidable de los repaitas, mencionado en 2 Samuel 9 y 19. La confusión alrededor de este gigante surge de su nombre, que puede haber sido un título o un indicativo de la misma región de origen, ya que ambos provenían de Gat, un territorio filisteo conocido por ser hogar de estas criaturas gigantescas. La Biblia relata que Goliat Gitita fue derrotado por Elanán, hijo de Jaare Oregim de Belén, quien era otro valiente guerrero al servicio del rey David. La mención de esta batalla destaca la continua lucha entre los israelitas y los filisteos, marcada por la intervención de guerreros valientes y habilidosos como Elanán, que desempeñaron un papel crucial en la protección de Israel frente a las amenazas gigantescas. Elanán, a pesar de no ser tan conocido como David, demostró un coraje y una habilidad sobresalientes al enfrentarse a un enemigo de proporciones aterradoras. El arma distintiva de Goliat Gitita era una lanza gigantesca que, al igual que la de su homónimo, se comparaba con un rodillo de telar, una herramienta masiva y pesada utilizada por los tejedores.
Esto simbolizaba no solo la fuerza descomunal del gigante, sino también su capacidad para causar una destrucción masiva en la batalla. La descripción de la lanza sugiere que se trataba de un arma formidable, diseñada para intimidar y aplastar a cualquier adversario. Solo un guerrero con una valentía excepcional y la ayuda divina podría haber enfrentado y vencido a un gigante con semejantes características. La presencia de un segundo Goliat, además de crear cierta intriga, destaca el hecho de que los gigantes de Gat no eran seres aislados, sino parte de una familia o linaje conocido por su tamaño y poder. Esta conexión con el Goliat original hace que la historia de Goliat hitita sea aún más interesante, ya que probablemente los israelitas veían en él un símbolo de la venganza que los filisteos buscaban tras la humillante derrota de su campeón, Goliat de Gat, a manos de David. Es posible que los hermanos y parientes de Goliat guardaran un profundo rencor hacia David y sus seguidores, viendo cada batalla como una oportunidad para restablecer su honor perdido. Históricamente, la repetición de nombres como Goliat refleja la tradición de identificar a los grandes guerreros con títulos honoríficos o nombres que evocaban miedo. En las culturas antiguas, era común que los líderes de clanes o campeones de guerra recibieran nombres que representaran a antiguos héroes o figuras legendarias, con el fin de infundir coraje en sus aliados y temor en sus enemigos. Así, Goliat hitita no solo era un guerrero de enorme poder físico, sino también un símbolo de la persistente amenaza de los filisteos. Los gigantes de la región de Gat y otros territorios circundantes eran un desafío constante para Israel, y su derrota requería más que fuerza militar. Era una lucha espiritual y simbólica. Para los israelitas, cada victoria sobre un gigante era una reafirmación de la protección divina y un recordatorio de que, aunque fueran más pequeños y menos equipados, tenían el favor de Dios en sus batallas. David y sus guerreros demostraron que, con la ayuda divina, las amenazas más imponentes podían ser vencidas. Desde una perspectiva cultural, la presencia de gigantes como Goliat hitita también tiene ecos en las leyendas y mitos de otros pueblos antiguos, donde los gigantes simbolizaban fuerzas caóticas y primordiales que los héroes humanos debían enfrentar para restaurar el orden y la paz. Las historias de gigantes eran comunes en las tradiciones del Medio Oriente, y muchas de ellas destacaban la valentía y el ingenio de los héroes que luchaban contra estas colosales figuras. Finalmente, la derrota de Goliat hitita y otros gigantes por parte de los guerreros de David no solo fortalecía el reino de Israel, sino que también consolidaba la figura de David como un líder elegido por Dios, capaz de guiar a su pueblo en tiempos de gran peligro. Las historias de estos combates se convirtieron en leyendas que inspiraron a generaciones futuras, enseñando que la fe y el valor podían superar incluso los desafíos más grandes. Goliat hitita es uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos mencionados en las Escrituras, destacando por compartir el mismo nombre que el más famoso de los gigantes, Goliat de Gat, quien fue derrotado por el joven David. Este otro Goliat aparece en la narrativa bíblica en 2 Samuel 9 y 19, cuando el texto relata una serie de enfrentamientos entre los israelitas y los filisteos, en los cuales Goliat hitita fue abatido por un guerrero llamado Elhanán, hijo de Jaare Oregim de Belén. La mención de un segundo Goliat levanta muchas preguntas sobre quién era este gigante y por qué tenía un nombre tan reconocible. El hecho de que Goliat hitita compartiera el nombre con el famoso coloso derrotado por David no es una coincidencia sin importancia. En la cultura antigua, los nombres no solo identificaban a las personas, sino que también portaban significados simbólicos y conexiones familiares o tribales. Es posible que el nombre Goliat se usara como un título o un apodo, destinado a infundir miedo en los adversarios de los filisteos. Por lo tanto, Goliat hitita podría haber sido un descendiente o un guerrero destacado de la misma región de Gat, hogar de una raza de gigantes conocida por su estatura y fuerzas sobrenaturales. Además, se destaca que Goliat hitita, como el Goliat original, portaba una lanza descomunal. Las escrituras la describen como semejante a un rodillo de telar, lo que implica que el arma era enorme, tanto en tamaño como en peso, diseñada para ser manejada solo por alguien con una fuerza colosal. Este detalle subraya no solo la imponente figura de Goliat hitita, sino también el peligro extremo que representaba en el campo de batalla. No era un simple soldado, sino una máquina de guerra viviente, capaz de sembrar el caos y el terror entre las filas enemigas. La victoria sobre Goliat hitita por parte de Elhanán es un recordatorio del coraje y la habilidad de los guerreros de David. Aunque David había ganado fama y renombre al derrotar a Goliat de Gat, sus valientes seguidores continuaron enfrentándose a gigantes y otros adversarios temibles para proteger a Israel.
Elhanán, aunque no tan conocido como David, mostró una valentía excepcional al enfrentarse a un enemigo tan formidable. Este hecho también resalta que el reino de David estaba sostenido no solo por su propio liderazgo, sino por la valentía y el compromiso de sus hombres. La aparición de un segundo Goliat en las Escrituras también destaca la persistencia de la amenaza filistea. A lo largo de la historia de Israel, los filisteos fueron un enemigo constante y peligroso, y su alianza con tribus de gigantes los hacía aún más temibles. Estas batallas contra los gigantes no eran solo conflictos físicos, eran choques culturales y espirituales, en los que los israelitas luchaban para afirmar su derecho a la tierra prometida y demostrar que, con la ayuda divina, podían vencer incluso a los enemigos más descomunales. Desde una perspectiva histórica y cultural, la presencia de Goliat hitita refuerza la idea de que la figura de Goliat era un arquetipo del poder y la amenaza filistea. El uso repetido de este nombre podría haber servido para recordar a los israelitas la grandeza del desafío que enfrentaban y el triunfo milagroso que Dios les había otorgado a través de David. Las historias de estos enfrentamientos continuaban inspirando al pueblo, asegurándoles que, sin importar cuán grande fuera el obstáculo, la fe y el valor siempre prevalecerían. Además, la narrativa de los gigantes de Gat tiene ecos en otros mitos y leyendas de la región antigua. Muchas culturas hablaban de seres colosales que gobernaban la tierra en épocas anteriores, y la Biblia no es una excepción. La mención de gigantes en el contexto de la historia de Israel refleja tanto la realidad física de guerreros muy altos y fuertes como el simbolismo de fuerzas caóticas y primordiales que los héroes deben derrotar para traer paz y orden. En resumen, Goliat hitita no solo era un guerrero físicamente imponente, sino también un símbolo de las batallas continuas y las pruebas que Israel enfrentó. Su derrota representó otra victoria significativa en la lucha por el establecimiento y la protección del reino de David. Un recordatorio de que incluso las amenazas más temibles pueden ser vencidas cuando hay coraje, unidad y la ayuda divina. La historia de Goliat hitita, aunque a menudo ensombrecida por la fama del primer Goliat, sigue siendo un testimonio del poder de la fe y la determinación frente a adversidades gigantescas. Entre los colosos que aterrorizaron a las tribus de Israel, uno de los más desconcertantes y enigmáticos es el gigante descrito en 2 Samuel 9 y 20. Este ser, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, es conocido simplemente por sus características físicas extraordinarias. Un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, sumando un total de 24 dedos. Esta peculiaridad anatómica no solo lo distinguía entre sus compañeros gigantes, sino que lo convertía en una figura aterradora y casi sobrenatural para quienes se enfrentaban a él en la batalla. El gigante de los 24 dedos era parte de la temida raza de los Refaitas, una tribu de gigantes que se menciona repetidamente en la Biblia como habitantes de la región de Gat y otras áreas circundantes. Estos seres eran conocidos por su enorme estatura y fuerza descomunal, y el hecho de que este gigante en particular tuviera una deformidad genética solo aumentaba la impresión de que estas criaturas eran monstruosas y casi de otro mundo. Tener 24 dedos también habría otorgado a este guerrero una fuerza y destreza únicas, potencialmente haciéndolo más peligroso en el combate cuerpo a cuerpo. Su enfrentamiento con los israelitas no fue un simple choque de fuerzas físicas, sino una batalla cargada de simbolismo y destino. Los israelitas, liderados por los valientes guerreros de David, vieron en estos gigantes una representación de las fuerzas del caos y la maldad que buscaban desafiar el orden y la voluntad divina. Cuando uno de los valientes de David, probablemente Sibekai el Husatita o algún otro héroe, se enfrentó y venció al gigante de los 24 dedos, se trató de una victoria no solo militar, sino espiritual. Era una prueba de que incluso las fuerzas más aterradoras y aparentemente invencibles podían ser derrotadas por aquellos que luchaban con fe y justicia. El detalle de los 24 dedos del gigante también nos lleva a especular sobre las leyendas y mitos de la región. Muchas culturas antiguas contaban historias sobre seres anormales o monstruos que poseían características físicas únicas, y este gigante encajaría perfectamente en esas narraciones. Desde un punto de vista médico moderno, es posible que el gigante sufriera de una condición conocida como polidactilia, una anomalía genética que provoca la presencia de dedos adicionales. Sin embargo, en el contexto antiguo, esta característica habría sido vista como una señal de algo antinatural, quizás incluso demoníaco, y habría contribuido a su temible reputación. Además, el hecho de que este gigante provenga de Gat, la misma ciudad que dio origen a Goliat y otros colosos,
refuerza la idea de que esta región estaba asociada con una raza de seres extraordinariamente poderosos. La conexión con los filisteos, uno de los enemigos más persistentes y peligrosos de Israel, también añade una capa de complejidad a estas historias. Los filisteos no solo poseían ejércitos bien entrenados y armamento avanzado para la época, sino que también contaban con estos guerreros gigantes. ¿Quiénes eran? Literalmente, armas vivientes diseñadas para infundir miedo y devastar a sus enemigos. El simbolismo detrás del gigante de los 24 dedos se extiende más allá de la narrativa bíblica. Representa los desafíos aparentemente insuperables que enfrentan los fieles en su camino, los obstáculos que parecen imposibles de superar sin la intervención divina. La derrota de este coloso, a pesar de su fuerza y habilidades físicas, reafirma el mensaje de que la fe y el coraje pueden triunfar incluso contra las fuerzas más abrumadoras. La historia sirve como un recordatorio para las generaciones futuras de que no hay adversidad que no se pueda vencer con la ayuda de Dios y la valentía de los justos. En un contexto más amplio, la mención de gigantes con características excepcionales sugiere que las leyendas de los Nefilim y los Refaitas no eran solo relatos aislados, sino parte de una rica tradición de historias sobre seres que habitaban la tierra en la antigüedad. Estas historias, transmitidas a través de generaciones, no solo tenían un propósito histórico o mitológico, sino que también reflejaban las creencias y los miedos de las sociedades antiguas. Incluso hoy en día, el relato del gigante de los 24 dedos sigue siendo una fuente de asombro y curiosidad, inspirando tanto a estudiosos de la Biblia como a quienes buscan entender las raíces de estas leyendas. En resumen, el gigante de los 24 dedos no era solo un guerrero formidable, sino una figura cargada de simbolismo y misterio. Su existencia, con sus características físicas únicas y su asociación con los reinos antiguos de los gigantes, sigue fascinando a los lectores modernos y ofreciendo lecciones atemporales sobre la lucha contra el miedo, la fe en el triunfo del bien y la persistencia frente a lo imposible. La historia de David y los gigantes no es solo una serie de relatos épicos de victorias militares. Es un legado de fe, valentía y la creencia en la protección divina en medio de los desafíos más insuperables. David, un joven pastor que se convirtió en el rey más grande de Israel, se enfrentó no solo a Goliat, sino también a una serie de gigantes imponentes que buscaban destruir a su pueblo y desafiar la soberanía de Dios. Pero, más allá de sus victorias, lo que verdaderamente destaca es el coraje de David y de los valientes guerreros que lucharon a su lado. El encuentro de David con Goliat marcó un hito en su vida y en la historia de Israel. Era un momento en el que el destino de una nación parecía pender de un hilo, y un joven con una simple honda y piedras desafió al coloso más temido de los filisteos. La fe inquebrantable de David no era solo una muestra de confianza en sí mismo, sino una completa dependencia en la fuerza y el poder de Dios. Al pronunciar las famosas palabras, «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos», David mostró que la verdadera fuerza no proviene del armamento o de la estatura física, sino de una fe firme y bien fundada. Sin embargo, la historia de David y los gigantes no termina con Goliat. Después de aquella victoria icónica, surgieron otros enemigos gigantes de la raza de los Refaitas, con sus armas colosales y cuerpos descomunales, que buscaron vengar la derrota de Goliat. Aquí es donde los valientes guerreros de David entran en escena, demostrando que el espíritu de coraje y lealtad de su líder había inspirado a toda una generación. Estos hombres, como Abisai, Sibecai y Elhanan, se enfrentaron a los hermanos y parientes de Goliat con el mismo coraje que había mostrado David, luchando con determinación para proteger a Israel. Cada batalla librada contra estos gigantes fue una prueba de la fe de los israelitas y de su resistencia frente al peligro. Cuando Abisai, hijo de Sarbia, salvó a David de Isbi-Benob, un gigante que había planeado matarlo, fue un recordatorio poderoso de que incluso los líderes más valientes necesitan ayuda en momentos de debilidad. Los amigos y aliados leales de David estaban dispuestos a arriesgar sus vidas, mostrando que la valentía no es solo enfrentarse al enemigo, sino también proteger y apoyar a aquellos que luchan por una causa justa. El legado de estas historias es más profundo de lo que parece a simple vista. Muestran que la verdadera grandeza no se mide solo por los triunfos en el campo de batalla, sino también por la fidelidad a Dios y el coraje de mantenerse firme, incluso cuando todo parece perdido. David y sus guerreros entendieron que sus victorias no eran por mérito propio, sino por la intervención y bendición divina. Este reconocimiento de la soberanía de Dios es lo que convirtió sus hazañas en algo más que historias de guerra,
se convirtieron en testimonios de la fe y la esperanza. Además, el legado de David y sus valientes perdura como un recordatorio de que, en la vida, todos enfrentamos gigantes, ya sean temores, dificultades o fuerzas que parecen imposibles de superar. La historia enseña que, con una fe sólida y un corazón valiente, podemos enfrentar cualquier desafío, sin importar cuán grande sea. Los gigantes modernos pueden no ser criaturas físicas de 10 pies de altura, pero las luchas internas y externas que enfrentamos requieren el mismo coraje y la misma fe que mostró David. La valentía de David y sus guerreros ha inspirado a generaciones, no solo como relatos de antiguos enfrentamientos, sino como símbolos de esperanza y superación. Su legado sigue vivo en cada persona que elige enfrentar sus miedos y confiar en algo más grande que ellos mismos. Así como David tomó una simple onda y piedras y las transformó en armas de liberación, también podemos encontrar fuerzas inesperadas y recursos sorprendentes en momentos de necesidad. En última instancia, el mensaje de estas historias es claro. El poder de Dios y la fe en Él pueden transformar a personas comunes en héroes, y la ayuda de amigos y aliados leales puede marcar la diferencia en las batallas más difíciles de la vida. La historia de David y los gigantes es un testimonio eterno de que el coraje, cuando está respaldado por la fe y la unidad, es capaz de vencer incluso a los enemigos más aterradores. Un verdadero legado de fe y coraje que sigue resonando en los corazones de todos aquellos que buscan fuerza y esperanza en medio de las dificultades.